Hola familia y bienvenidos a la parte 3 de La Prometida del Depredador. Espero les esté gustando mucho esta historia, así que pónganse cómodos que comenzamos. Apenas se fue Ariane, Elisa le pidió a Nora que le haga un favor, que ingresara al lugar y que con esas monedas de oro indague qué tierras son las que quiere Ariane con tanta desesperación. Así Nora ingresó para recolectar la información y más tarde, Nora llevó a Elisa a la tierra extraña que desea Ariane, pero este lugar era vacío, tanto que era extraño que la hierba no creciera en él. Pero en eso un viento hizo que el brazalete que los gemelos le dieron a Elisa empezara a brillar, a tal punto que este terminó rompiéndose. Con esto todo estaba claro. Esa tierra tiene un gran secreto y ahora solo quedaba averiguar cuál es. Ya más tarde Nora llegó a informarle de todo esto a Lucerne, pero lo que más le llamó la atención fue cuando Nora mencionó lo del brazalete. Estaba interesado y era el momento de averiguar qué es lo que encontró su esposa. En el futuro que había vivido Elisa, escuchó de Carol y Jacob que Marco quería adquirir una tierra que guarda un gran secreto, y él estaba feliz porque su esposa había descubierto de qué se trata. En eso Elisa despertaba, y Lucerne apenas había llegado, y dado a que lo que descubrió primero lo descubrió su esposa, pensaba llevarla para que vea con sus propios ojos lo que ella encontró. Después de unas horas de viaje, Elisa llegaba a ese terreno vacío. Lucerne le contaba que a simple vista no hay nada, pero sus hombres estuvieron buscando y encontraron algo debajo de la tierra. No estaba seguro si será un objeto mágico o un monstruo, pero en eso las sombras lograron penetrar la tierra y al momento mostraba un tipo de cofre enterrado. Ian lo abría y Elisa por fin descubría el gran secreto que Carola había descubierto en el pasado, pues dentro de ese cofre gigante había un cuerpo. Se trataba del profeta Listralfo, quien había muerto hace 8 años y supuestamente el templo había vendido sus huesos. Lucerne, para comprobar que esto es verdad, había ya encontrado con sus sombras el tatuaje que se manifiesta solo en los santos o profetas, por lo que Lucerne estaba seguro y ahora sabía que tenía en sus manos una debilidad de su tío Merja y de Marco. Más que eso, Ian verificaba que junto al cuerpo estaban todos los bonos, cuentas bancarias, tesoros, piedras mágicas que Lisandro había obtenido todo ese tiempo. Pero ahora la cuestión era descubrir quién lo mató, pues Lucerne había descubierto que Listralfo murió por una puñalada en su estómago. Pero ahora sí sabía algo, lo valiosa que es su esposa. Gracias a ella, ahora tenía el método perfecto para deshacerse de Marco, pero ya debía volver. Y para que este cofre no sea descubierto por nadie, Lucerne dejó a sus sombras resguardándolo. Ante esto ya regresaban, y Elisa solo pensaba. En su vida pasada fue Carola quien compró esa tierra, pero fue cuando Carola quiso construir una villa que apenas supieron lo que había ahí. Fue por eso que Jacob ganó más poder y Marco no. Listralfo era un profeta que venía de una familia pobre, y por su divinidad el templo le pidió firmar el juramento de donación de cadáveres, pero él se negó. Dado a eso, Merja no podía vender su cadáver cuando muera, así que debió ser él quien mató a Listralfo, y él, apuñalado, huyó a su caja fuerte escondida. En eso Lucerne la hizo salir de sus pensamientos y le contaba que el dueño de esa tierra es el secretario de Lucerne, que también era su hermano, el cual había desaparecido hace 8 años. Era muy parecido a Listralfo, por lo que podían concluir que los huesos que vendieron eran en realidad del hermano de Listralfo. Sin embargo, la razón de ahora subastar esa tierra es porque lleva años con atraso en el pago de impuestos. Y seguramente nadie sabe que en ese lugar hay un cadáver, porque si Marco o Merja lo supieran, hubiesen hecho de todo para comprarlo sin que vaya a subasta. Sin embargo, Elisa decía el por qué pelear por la tierra. ¿No es mejor sacar el cofre y ya? Pero Lucerne le decía que es imposible, pues la razón de que después de 8 años Listralfo siga reconocible es por una barrera de tiempo rara que se sella cuando la magia y el poder divino chocan. Así que si lo sacan de ese lugar, el cuerpo se desvanecerá de inmediato. Dado a eso, Elisa sabía que quien gane en la subasta tendrá en sus manos la debilidad de Marco, y claro que debían ser ellos.
Llegó la mañana y apenas habían regresado a su hotel. Al llegar a su habitación, Lucerne no tardó en preguntarle qué tanto sabe de esa tierra. Ella le dijo que solo sabía que Ariane buscaba comprarlo y que Jacob y Carola sabían de esa tierra. Y ella lo sabía porque lo solía espiar. Pero ella llegó a pensar que era un tipo de conspiración y a la final no fue así. Por otro lado, Lucerne sabía que ella no mentía, pero por alguna razón él desconfiaba un poco de ella, pues Elisa pasó un rato con Marco y pensaba que ella a lo mejor tiene una relación más profunda con él. Y Elisa solamente mencionó que su único deseo es que sea Lucerne quien consiga todo, pues él es un general que ha salvado al país. Para ella, que no tiene protección de nadie, fue ante él porque es alguien bueno. Así que cuando dijo que sería su subordinada, lo dijo en serio. Lucerne la entendía, pero por alguna razón no podía soportar lo sospechosa que es, y pensar que tiene algo con Marco le hacía hervir la sangre. Pero en eso Elisa segura le decía que ella le será solo leal a él, así que le pedía que por favor no le esté relacionando con la cucaracha de Marco. Y ahora que todo estaba claro, ahí andaba el goloso de Lucerne pidiendo beso de reconciliación. Más tarde, Lucerne quería saber qué más hará su inteligente esposa, y Elisa tenía en claro algo. Ella debe obtener esas tierras para así tener en sus manos el secreto del templo. Sin embargo, su plan era tenderle una trampa a Marco, así que esperaba que Lucerne le ayude. Así le preguntaba el cómo es su relación con Merja y Marco, y Lucerne mencionó que Merja solía explotarlo y golpearlo cuando él vivió en el templo. Además, Marco nunca logró ser tan inteligente como él. Lo solía envidiar y peleaba con él. Elisa sabía que su vida fue igual de dura que ella, hasta que Lucerne le contó que un día Marco, tras ser regañado por su padre, lo había envenenado. Quedó una semana ciego y en esa semana rezó por ayuda, pero nadie en el templo lo ayudó. Y Elisa había vivido una situación similar. Una vez la habían amarrado y tapado sus ojos. Logró escapar hasta que se encontró con alguien. Rogó por ayuda y quien la encontró fue Lucerne. Ella gritaba diciendo no haber hecho nada malo. Solo entregó una carta que Carola envió. Y quien la había recibido fue Ariane, quien tras leer la carta no entendía cómo esa esclava sabía de su secreto. Pero podía huir, solo si lograba escapar estando tapada los ojos y amarrada las manos. Lucerne en ese momento desató sus manos y dejando una moneda en la cinta que cubría sus ojos se fue. Pero antes le pidió que no volviera a dejarse atrapar frente a él. Así Elisa se desató lo que cubría sus ojos y Lucerne ya no estaba. Veía la moneda de oro antigua y no entendía quién se la dio, hasta que en eso vio a los caballeros de León Negro, por lo que sabía que quien la ayudó fue Lucerne, pues había reconocido su voz. Y hoy estaba más que motivada. Le pedía a Lucerne que es momento de que él le haga pagar a Marco por todo lo que le ha hecho vivir. Días más tarde, Elisa junto a Lucerne se preparaba. Asistirán a un baile donde estará Ariane y Marco, pero en eso Lucerne notó que su esposa no tiene accesorios. Además, un collar para qué, si tiene ese sello de seguimiento que se nota. Pero en eso Ian avisaba a Lucerne que el joyero acaba de llegar. Este estaba muy entusiasmado, mostraba un brazalete único, uno que solo puede ser ubicado y retirado por otra persona. Así que Lucerne lo compró pues no quería que ella esté pensando en otro brazalete que le haya dado otro hombre, y se refería al que le dio el lápiz, aquel que se rompió. Pero para Elisa, él aún es un niño. Pero bueno, este hombre no tiene límites para sus celos. Además, hoy quería que su esposa luciera bien, por lo que también ocultó el sello de seguimiento, y ahora sí, estaban listos para ir al evento, en donde definitivamente su esposa debe ser la que resalte. Al momento llegaron al evento y ahora sí Elisa llamaba la atención de todos de buena manera. Aunque Elisa le recordaba a Lucerne su trabajo, hoy debe molestar a Marco y Ariane. Lo único que tiene que hacer es comparar a Ariane con alguien, y así le susurraba el cómo debe tratarla. Se separaron y rápidamente la cucaracha de Marco se le acercó. Aquel no entendía por qué esta mujer vulgar está sin su ilegítimo, pero Elisa empezó a molestarlo, diciéndole: recuerdo que la última vez estuvo enfermo, y agregó que por la propuesta que le hizo esa noche su esposo estuvo muy celoso, pero no debía preocuparse, pues su esposo es de las personas que regresan lo que otros hacen. Y así estaba Lucerne,
cerca de Ariane. En ese mismo instante, Lucerne se había acercado a Ariane, y como las nobles se emocionaron al ver que el general saludó a Ariane se puso feliz. Empezaba a coquetear con él y Lucerne mencionó que había escuchado que ella necesita su ayuda, y susurrándole le mencionó que sabe que hay una tierra que ella quiere comprar, pero lastimosamente ella se dejó atrapar. No supo guardar silencio ante lo que necesita, y en eso agregó que no se preocupe, él tomará esa tierra por ella. Y enseguida ya Elisa llegaba ante su esposo, preguntaba si disfrutó de su conversación, pero Lucerne dijo que no. Comparada con ella, Ariane es aburrida. Enseguida Marco llegó como perro rabioso, pero Lucerne solo le estaba devolviendo lo que le había hecho pasar a su esposa. Y a Marco también le comentó que él será quien compre la tierra que Ariane desea, y ahí construirá una villa para su esposa, pues esta estará a nombre de Elisa. Y ante tal declaración, ese par de cucarachas se quedaron en shock, dado a que en ese día había surgido una discusión en voz alta sobre el terreno. Rápidamente la nobleza empezó a esparcir el rumor de que los Gautier estaban peleando por un terreno vacío, y como llegó a oídos de Carola, y bueno, ella ahora también lo codiciaba, y esta vil mujer no pensaba perder ante las otras esposas. Pero esto también llegó a oídos de Merja, quien golpeaba a su hijo Marco por no haber mantenido la compra de esa tierra en secreto. Ahora sí o sí debían asistir a la subasta. Sin embargo, este cucaracho no dudó en culpar a su esposa, diciendo que fue por ella que todo esto se salió de control. Pero Merja estaba preocupado. Fue por esas tierras que el cuerpo de Listralfo desapareció, y su cuerpo jamás fue encontrado. No vaya a ser que él resulte estar vivo. Pero Marco decía que eso es imposible. Había recibido una herida mortal, pero ahora Merja le pedía a su hijo que no lo arruine. Ariane debe ganar en la subasta, pues pronto serán las elecciones para el próximo papa, y él debe ganar para así poderle dar poder a su hijo Marco y convertirlo en la cabeza de la familia Gautier. Pero Merja, mientras pensaba, debió criar mejor a ese ilegítimo, pues aunque lo trató de la peor manera posible, jamás él dio un paso atrás. Fue por eso que el señor Gautier se lo llevó. Además, Merja sabía que fue Esteban y su otro hermano Mechelin quienes eran los favoritos de su padre, por lo que sabe que Lucerne, el hijo de Mechelin, jamás se da por vencido. Es igual de terco que su padre. Con los días, Elisa asistía a un café, el soplo del viento primaveral. En ese lugar, sorprendentemente, hoy se encontraba con Iliane, la princesa, quien venía en su búsqueda. Había sabido que Elisa regularmente visita este café, pero Elisa mencionó que últimamente su esposo no la deja salir sola, pero siempre que le dice que viene a este café no se opone. Pero en eso, Iliane notó que Nora tiene una fidelidad a Elisa, pero no entendía qué tiene de especial Elisa. Así empezaron a conversar, y aunque Iliane sugirió tratarse de forma informal, Elisa no podía, ya que estaba frente a la princesa Iliane. Aunque en eso Iliane le comentó que había escuchado que Elisa participará en la subasta de una tierra, pero para ella eso no estaba bien. Meterse con los Gautier es ir al matadero, y Elisa entendía que Iliane está preocupada de que esto tenga un efecto negativo para el general, y se preguntará el por qué si antes no se metía en este tipo de disputas familiares, ¿por qué ahora sí? Por eso Elisa le mencionó que ella ama mucho a su esposo y no permitirá que él huya como un cobarde. Ante esto, y el hecho de que Iliane no desea que Lucerne sea humillado, pensaba ayudar en algo. Lo más importante para la nobleza es cómo te ves frente a los demás. Así que ese día debe ir confiada. Incluso pensaba presentarle a su diseñador. Elisa, que no había pensado en esto, le agradecía, pero dado a su vida pasada, hoy tenía un as bajo la manga. Así se despidió y al salir le pidió un favor a Sophie. Le pedía que vaya por esa calle y encontrara un salón de vestidos. Buscará a una empleada llamada Lulu y le entregará esa bolsa de oro junto a un mensaje. Pasaron así los días y finalmente llegó el día de la subasta. Carola, como siempre, ahí toda embellecida y llamativa. Pronto llegó Ariane e igualmente lucía espectacular. Pero ahora todos quienes estaban ahí esperaban la presencia de la tercera nieta de la cabeza Gautier. Y Elisa llegaba absolutamente deslumbrante. En la vida pasada de Elisa, ella había llegado a recoger un vestido de Carola. Lulu, furiosa, siempre se quejaba porque Carola pedía cosas imposibles y jamás le daba una propina. Así Elisa al poco tiempo llevó el vestido a Carola y cuando ésta se lo midió, terminó herida con un alfiler y quien pagó por ello fue Elisa.
y no Lulu. Pero gracias a que sabe que Lulu se vende por propinas, pudo conseguir información del vestido de Carola y hacer un diseño superior al de ella. Pero en eso Carola emocionada llegaba a saludar a Elisa, solo para guardar las apariencias. Así llegaron juntas al salón de subastas y Carola decía que Elisa debería retirarse, impedir que su esposo siga gastando más dinero en vano. Pero Elisa decía que aunque ella se rinda, Ariane no lo hará. Y Ariane estaba furiosa con Elisa. Pero Elisa le dijo que todo empezó porque Marco le propuso que ella sea su amante. Así que no piensa rendirse ante algo que ella desea. Pronto esas dos cucarachas empezaron a mencionar que Elisa debe entender quiénes están sobre ella y debajo de ella. Y para Carola un noble solo puede ser un noble si nace siéndolo. Y Elisa claramente no es nada, ni siquiera su esposo llega a ser considerado un noble. Pero Elisa sabía que la familia de Ariane lleva 14 años como nobles. Los de Carola llevan 9, mientras que ella proviene de la familia del conde Lord, quienes llevan 24 años como nobles. Pero como para estas dos eso según no es nada, empezaron a según ignorarla. En eso Elisa mencionó que irá primero a la casa de la subasta, y para Ariane era una excelente idea, por lo que esto fue muy extraño. Al momento, Elisa, mientras caminaba, fue rápidamente sujetada por un hombre. Aquel la secuestró y la llevó a un escondite. Le habían pedido que mantenga a Elisa ahí hasta que la subasta termine, pero ella no podía fracasar. Si no asiste, Ariane ganará. Entendía que tenía que salir porque Lucerne confió en ella. Fue por eso que él no asistió a la subasta, así que no puede defraudarlo. Así se levantaba. Tomaba el látigo de ese hombre y apenas se dio cuenta de ella. Con el látigo, Elisa logró herir la cara de quien la secuestró. Sin embargo, este tipo tenía en sus manos una daga y cuando ella corría, él terminó lanzando la daga, lastimando así el hombro de Elisa. Pero Elisa jamás dejó de correr. Mientras tanto, Ariane decía que a estas alturas Elisa debe estar muerta de miedo, pues es lo que merece por meterse con el templo y con el orgullo de su esposo. Pero en eso Ariane le pedía a Carola que ceda por esta vez, aunque Carola sabía que si ella tanto la quiere, algo bueno debe tener. Sin embargo, Ariane ofrecía todo lo que ella le pida a cambio, y al susurrarle lo que Carola quiere, Ariane se negó. Carola decía, está bien, y ante mi punto de vista, esta es otra rata. En eso, Elisa llegaba al salón y estaba sangrando. Y aunque Ariane no lo esperaba, Elisa estaba tranquila. Su herida no dejaba de sangrar, pero al menos había llegado a tiempo. Rápidamente Elisa tomó el mantel de la mesa y se cubría. Y aunque se sentía mal, no pensaba parar la subasta, pues lo más importante para ella es mantener intacto el orgullo de su esposo. Mientras, Nora estaba afuera esperando que inicie la subasta para entrar. Y claro que tenía que cuidar a Elisa, pero apenas y le permitían ingresar. Así empezó la subasta. Nora a lo lejos se dio cuenta que su señora no lucía bien. Pronto empezó la subasta, iniciando con 2,000 monedas. Ariane ofreció 5,000, Carola 6,000 y Elisa ofreció de golpe 36,000. Ariane no se quedó atrás ofreciendo 40,000, pero Elisa rápidamente ofreció 100,000. Y como Carola no pensaba quedarse atrás, ofreció 106,000. Dado a que la cantidad empezó a alzarse a las nubes y el ayuntamiento no puede aceptar esa cantidad, para el alcalde esto pasó a ser más como una discusión que una subasta, en el que claramente Elisa era superior. Pero en eso el secretario pensaba parar la subasta porque notó que Elisa no estaba bien, pero Elisa pedía que esto continuara. Ariane quería parar, pero pronto Nora vio la sangre de su señora y gritando exigía que la subasta se detenga. Pasaron las horas y finalmente Elisa salía de la subasta. Nora estaba muy preocupada y al ver su herida se asustaba. Sin embargo, Elisa estaba feliz porque ni las trampas que le tendieron pudieron frenarla. Ella ganó y Nora estaba contenta con eso. Pronto Lucerne llegaba a recogerla, pero al verla en ese estado quería saber qué ocurrió. Elisa solo dijo, gané, yo gané. Y en ese momento ella se desmayó. Más tarde, el doctor trató su herida, pero sabía que fue una herida profunda, así que iba a tardar en recuperarse. Así se marchó el doctor y Lucerne no podía creer cómo puede ser así Elisa. ¿Acaso ella quiere volverlo loco? Elisa, despertando, no entendía por qué él está enojado. ¿Acaso él no tiene curiosidad de por cuánto compró el terreno? Pero Lucerne no estaba hablando de eso, no estaba feliz con que ella salga lastimada por una situación así. Así que le pedía que nunca más vuelva a dañar su cuerpo
cuerpo de esta manera. Y Elisa, sorprendida porque parecía que él estaba preocupado, decía, está bien. Sin embargo, él ahora quería saber si ella recuerda el rostro de quien la lastimó. Ella dijo que no, pero le dejó a Nora el látigo que ese criminal usó. Y aparte, ella lo había utilizado para causarle una herida en la cara del criminal. Lo único que tiene que hacer es conseguir información del látigo y encontrar al hombre con la cicatriz en su cara. Y también le contó que más parecía que la intención era mantenerla encerrada y no matarla. Pero dado a esto, Lucerne le dijo a Elisa que se prepare, porque pasará encerrada temporalmente. Días más tarde, Lapis, Lassie, Nora, Courtney llegaban a verla. Estaban tan preocupadas por ella, y hasta Ian estaba ahí, algo que fastidiaba a Lucerne, pero en eso Courtney preguntó cómo fue que ella consiguió la tierra. Elisa mencionó que no fue tan difícil. Obtuvo el terreno en 2,000 monedas de oro, y hasta Nora se sorprendió porque ella ofreció 200,000. Sin embargo, todo esto fue gracias a la princesa y a Lucerne. El alcalde les debe mucho a esos dos, así que por petición de ambos, la subasta se iba a pausar si la cantidad se excedía brutalmente. Fue por eso que dio tiempo a los 3 ofertantes para que decidan entre ellos quién obtiene la tierra. Y Elisa, para ganar, pidió una baraja de cartas y pidió que lo definan con un juego. Carola y Ariane aceptaron, pero Elisa ya estaba confiada. Manchó la carta más alta con su sangre, pues quedaron en que el número más alto ganará. ¡Esto es trampa! Ariana sacó 3, Carola la reina y Elisa sacó el Joker, siendo ella la vencedora. Con esto, ella había logrado conseguir la tierra por un precio básico. Todos admiraban mucho a Elisa, pero ya Lucerne estaba cansado de tanta bulla. Les pedía que se fueran, pero en eso Nora le entregó una carta a Lucerne. Era de parte de su abuelo. Pero por otra parte, Lucerne sabía que su esposa piensa divorciarse cuando él consiga ser el jefe de la familia. ¿Pero qué gana ella? Elisa solo quería que alguien bueno esté en el poder. Y ella se conformaba con dinero para vivir cómodamente el resto de su vida. Pero en eso Lucerne le dijo que sabe que ella no es una espía de Jacob, pero siente que ella le miente. ¿Acaso sus deseos son por venganza de haber matado a su padre? Pero Elisa pensaba, su único deseo era vivir, alejarse de ese infierno que vivió, pero al estar entre tanta gente buena se ha vuelto codiciosa. Aquí la respetan y este hombre, aunque es un poco difícil, es diferente a esos cucarachos. Jacob y Carola siempre la humillaron. Marco y Ariadne ni se diga. Hicieron de su vida más miserable. Pero al menos en esta vida y en la anterior, Lucerne ha sido el único que la ha tratado como un humano. Así que Elisa contestó que su único deseo es sobrevivir. Pero Lucerne con esa respuesta solo sentía un deseo más fuerte de posesión. Y acercándose a ella le advertía, ella jamás se irá de su lado. Ella será suya por el resto de su vida. Se nos puso tóxico el tóxico. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons, donde subimos más de estas historias, y en Berejeo TV, donde subimos resúmenes de películas todos los sábados. ¡Hasta la próxima!